Buenas tardes. En esta escuelita vamos a salir un tiempito del coronavirus y van a escuchar un tema interesante, creo yo, y este se denomina ¿Basta solo a la fe para salvarse? Recuerdo que estando en una reunión, planteé una dificultad para que se realice una tarea y un integrante me dijo, hay que tener fe. Me quedé meditando y debo confesar que me entró una duda profunda. ¿Bastará solo la fe para que una acción llegue a feliz término? No puedo dejar de admirar al apóstol Tomás. Jesucristo resucitado se acerca a él para que comprobara que era el único, el auténtico. Y Tomás, al igual que nosotros hoy en día, solo dijo, Señor mío y Dios mío. Después de todo, fue el primero que reconoció la divinidad de Jesús, mientras el resto seguía esperando al Salvador del pueblo judío del yugo romano. La duda bien intencionada nada tiene de malo, solo hay que buscar la respuesta en la fuente única. Pero entremos en tema. Es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente por la gracia, pero también debemos esforzarnos con buenas obras para alcanzar la salvación. En otras palabras, si decimos tener fe, pero no lo traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil. Revisando algunos comentarios al respecto, encontré 59 textos en la Biblia que se refieren directa e indirectamente al tema señalado. Veamos algunos solamente, no vamos a ver los 59. Mateo 5:16. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ellos den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. En Mateo 25:29. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. En 2 Corintios 5:10. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. En Colosenses 1:10, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras. En 2 Tesalonicenses 1:11, rogamos por ustedes que nuestro Dios los haga dignos de su llamada, haciendo que su fe sea activa y eficiente. En Santiago 2:14, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Y el último en Apocalipsis 22:12. Voy a llegar pronto y llevo consigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Veamos la otra cara de la medalla, aquellos que solamente la fe les basta para salvarse. Hay una doctrina de solo por la fe, la que afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y recibe a través de la fe sola, con exclusión de todas sus obras. La fe es vista como pasiva, simplemente recibiendo a Cristo y todos sus beneficios. Entre los beneficios tenemos la justicia pasiva y activa de Jesucristo. La justificación por la sola fe se distingue de las otras gracias de salvación. ¿Quiénes profesan esta doctrina? Precisamente los protestantes históricos siguen esta doctrina. Por lo tanto, para ellos es fundamental, es la fe sola, en contrario al pensamiento de la Iglesia Católica. La fe no es que no sea importante, lo es. Y veamos lo que dicen algunos teólogos sobre la fe. El Catecismo Romano, que fue compuesto después del Concilio de Trento, en el capítulo concerniente a la fe, admite que existen grados diferentes de fe. Hay quien tiene una fe grande y otros que tienen una fe frágil.
Esta enseñanza la saca del Evangelio a propósito de las muchas palabras que Jesucristo pronunció sobre la fe a sus discípulos y con las personas con las que se encontraba. La reflexión anterior sacada del concilio sigue con lo siguiente. El Señor puede conducir por caminos que Él sabe a los hombres, que ignoran el Evangelio y que obviamente y sin culpa a la fe, sin la cual es imposible agradarle. La Iglesia, en consecuencia, tiene el deber, a la par que el derecho sagrado, de evangelizar. Y aquí está la justificación de nuestra tarea como cursillistas. Esto significa que Dios tiene sus caminos para llevar a la fe a los hombres y ciertamente nosotros no podemos penetrar en la inescrutable acción divina en el corazón de los hombres. Consideremos dos principios. En primer lugar, no es posible salvarse sin fe. Ciertamente, como la historia nos enseña, han existido y existirán hombres que conscientemente reniegan de Dios manchándose de culpas atroces. Tendrá que responder ante Dios por haberlo desterrado y excluido de la propia vida, convirtiéndola de otros en un infierno. Es un hecho ineludible que no hay salvación para estos. Veamos lo contrario. En segundo lugar, hay muchas más personas, incluso declarándose no creyentes, que conseguirán la salvación eterna. Se trata de personas que a los cristianos nos dan un ejemplo extraordinario de generosidad y rectitud. Si acepto la enseñanza conciliar, entonces, para mí, creyente, el bien que ellos hacen ya es efecto de la gracia, que trabaja ocultamente en ellos, y yo tengo que rezar para que esta gracia un día les dé la posibilidad de conducirlos a una fe explícita. Además, tengo que admitir que en esta obra invisible de la gracia, Dios los lleva a la fe de una manera absolutamente misteriosa. Eso no quiere decir que, como cristiano, yo no debo hacer todo lo posible para que esta gracia, que actúa ocultamente en estas personas de buena voluntad, pueda llegar a plenitud, aunque no siempre lo logre. Mi testimonio y mi oración son un sostén a la obra divina, pero Dios tiene sus tiempos y sus diseños. Salgamos un poco de estos aspectos teológicos y veamos nuestra realidad. ¿Cuál es el ingrediente más importante en la búsqueda del éxito? Sí, del éxito. Por ejemplo, de tener un cursillo numeroso, con hermanos y hermanas convertidos, perseverantes y activos en el cuarto día. Hay historias sobresalientes de otros grupos que hizo posible lo que todos pensaban que era imposible. ¿Qué lo llevó a triunfar donde otros no lo hicieron? O si tú ves en el plano ya personal a alguien que simboliza la clase de búsqueda que deseas para ti, ¿qué tiene esa persona que tú no tienes? Tienes que comenzar con un sueño, anhelos, visiones, esperanzas y deseos, algunos de los cuales se relacionaban con tener un hogar, seguridad financiera, una carrera distinta, un trabajo mejor pagado o simplemente un trabajo. ¿Cuál podrá ser para nosotros los cursillistas? Mantenernos fieles al Señor, hacer de nuestras vidas un modelo para los demás, un actuar con misericordia y siempre fieles a la Iglesia de Jesucristo. Los sueños pueden motivarte, inspirarte más que ninguna otra cosa, si crees que eres capaz de realizarlo. Pero si no tomas las medidas necesarias para lograrlos, estos se convierten en espejismos que rondan en tu mente. Un sabio decía que el éxito es un 10% de soñar y un 90% de acción.
Pero la acción sola no era la parte crítica, porque puede ser que caminar sin ninguna dirección te lleve a andar en círculos o no muy lejos. La conclusión es que es el ingrediente clave, la única cosa que marca la diferencia entre los que hacen y los que no hacen, es algo muy sencillo y tangible, y que se llama un plan. De ahí que un sueño es solo un sueño si no existe un plan. ¿Y dónde consigues un plan? Tú lo construyes. Con Dios a tu lado, con oración y con la guía del Espíritu Santo, dando todo lo que necesitas para cumplir lo que Dios ha dispuesto que hagas. Dios quiere que sus sueños en ti se cumplan y se lleven a cabo a través de la fe en Jesús. ¿De qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Voy a relatar un poco un comentario de vida. Yo tuve la oportunidad de estudiar estadística y ahí, entre otras, probabilidad. Y un ejemplo clásico de probabilidad es lanzar una moneda al aire y al caer en una superficie plana tiene dos alternativas. O cae cara o cae sello. Ello significa que la mitad o el 50% su alternativa va a ser cara o sello. Piensa que sacarse el quino, la alternativa de combinación es de 4.457.400. Ello está bastante lejos del 50% del caricello. Si quiero llevarlo a porcentaje, salen cifras difíciles de leer. Así que jugar estos y otros juegos de azar, la probabilidad de obtenerlos son remotas. Volvamos a la moneda y su 50% de caricello. En mi época de estudiante, dirán ustedes, efectivamente, hace como 60 años. Estando en el último curso se acostumbraba, por ser liceo de hombres, invitar a curso paralelo del liceo de niñas. En esa época no había colegios mixtos. Para realizar una actividad de fin de año. En el típico gimnasio. A un lado los hombres, al otro lado las chiquillas. Y por supuesto al lado nuestro, la típica ponchera de vino blanco con durazno y un poco de agua. Empezaba la música y por la segunda canción, el más valiente atravesaba el salón y sacaba a bailar a la chica más atractiva. Y nosotros mirábamos sin atrevernos. Si íbamos, ¿qué pasaría si la niña nos decía que no? Nos rechazaba. Había que volver a atravesar el gimnasio, cabizbajo y dispuesto a soportar la burla de los compañeros. Hay que pensar que en esa época, conocer el nombre de una niña que a uno le gustaba ya era todo un éxito. Conocerla solo si alguien la presentaba y pololear casi un imposible. Así que la oportunidad de sacar a bailar a la niña, recuerden que en esa época se bailaba apretadito, daba la posibilidad de preguntarle el nombre, saber dónde vivía y con suerte volverla a ver. Este hecho de vida nos muestra que atreverse a cruzar la pista tenía dos alternativas, hacerlo o no hacerlo. Si lo hacía, que la niña diga que sí o que diga que no para bailar. Dos alternativas. Si baila conmigo, que hable o se quede callada. Dos alternativas. Y así sucesivamente. Este ejemplo nos muestra que muchas veces en nuestra vida se dan el cara o sello, las dos alternativas. Intentarlo o no, tener éxito o no tenerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un candidato cursillo? ¿Lo abordo o no? Si lo abordo, me dirá que sí o me dirá que no. 50% de probabilidades.
Pero esa probabilidad yo le puedo hacer una trampita. Dígame cómo. Si la acompaño con oración, aseguraré el éxito. No podemos dejar solo al Espíritu Santo. Este actuará en la persona, pero nosotros, si nos atrevemos, seremos el camino al cursillo para esa persona. Conclusión. Creo que se respondió a la interrogante inicial. No basta solo la fe. Hemos visto los tantos textos de la Biblia que se refieren a ello y aprendimos, por lo menos a mí me pasó, la diferencia fundamental que tenemos con los hermanos protestantes en este aspecto. Observamos también a los no creyentes, que son generosos y rectos. Ellos deberían ser prioridad para ir al cursillo. Ellos conocen la horizontalidad de la cruz. Les falta conocer la verticalidad. Vimos lo importante para el éxito de nuestra misión, el tener un plan, incluso una estrategia. Y finalmente creo que a veces atrevernos a dar un paso, teniendo dos alternativas. Como se ha mencionado, ya hemos conseguido la mitad del éxito por el solo hecho de intentarlo. De colores, hermano. Observaciones, comentarios, reclamos, insultos y otros sobre este tema en el WhatsApp o en el Facebook más abajo. Hasta siempre.